Hola, soy Enrique Cortinas, presentándome para la evidencia número 1 de la materia Comunicación Efectiva, impartida por la maestra Nora Guajardo, y en esta ocasión voy a estar hablando sobre el arte griego y romano. Para empezar, la cultura griega empieza del año 500 a.C. al 27 a.C., cuando es conquistada por Roma. Esta se da lugar en la actual Grecia y parte de Asia Menor. Alguna de las características más importantes de Grecia es que fue la primera democracia. Esto quiere decir que podían escoger a sus gobernantes. También ellos trajeron muchos avances al arte y a la arquitectura. Entre las cosas más destacables podemos observar las columnas, los arcos y las bóvedas. Como sabemos, existen tres tipos de columnas: la columna dórica, la jónica y la corintia. Estas tres estaban distribuidas entre los diferentes edificios dependiendo de quién las construía y de cómo se veían con los demás. Como todos sabemos también, la cultura griega fue la primera en la que se dieron los Juegos Olímpicos. Esto fue dentro de los coliseos, que son más conocidos por Roma, pero en Grecia también había coliseos y teatros. Pero cuando son conquistados por Roma se les da un poco más de énfasis y se cambian las actividades, como la batalla de fieras y la pelea entre hombres. La arquitectura y el arte griego se caracterizan por tener una simetría y por tener cánones, los cuales eran como guías que tenían que seguir los artistas para hacer esculturas. Por ejemplo, las esculturas humanas tenían que medir siempre 8,5 cabezas o 10 cabezas si se trataba de una deidad. Cuando son conquistados por Roma, el arte cambia y la simetría que se tenía se cambia por un arte más libre y con más movimiento. También las deidades que se tenían en Grecia cambian cuando se adoptan por Roma. Sin embargo, las características de ellas son muy parecidas, pero cambiamos Afrodita por Venus y se cambian los nombres de la mayoría de las deidades. Dentro de Roma se tenía una manera más estricta de pensar. El arte era más libre, pero en cuanto a la arquitectura era más estricta. Se empezaron a construir acueductos, se empezaron a construir baños públicos. Estas son las primeras señales de drenaje público que se tienen en la historia. Por estas razones y por muchas otras es que el arte griego y romano ha tenido influencia incluso en el arte moderno y en nuestras vidas diarias. Sin la arquitectura y los avances en astronomía y matemáticas que se dieron a cabo en el periodo de Grecia y de Roma, no podríamos tener muchas de las cosas que tenemos ahorita y muchas de las obras arquitectónicas que se tienen en la actualidad.